A ver, Bueno, buenas tardes. Primero, este, lo que pasa que yo me he identificado mucho con mis pensamientos, con mis creencias, con el pasado. Eh, de hecho, yo tengo fobias. He trabajado muchos métodos de procesamiento emocional. Ahorita estoy estudiando un curso de milagros, pero no me logro desidentificar de mis creencias. Ahorita estoy paralizado, estoy en miedo, estoy con fobias. Yo le tengo fobias aquí en México, veneran a la Santa Muerte y yo le tengo mucho miedo a esa imagen. Le tengo mucho miedo a Satanás, que es lo que el ego muestra. Entonces, muchos pensamientos acerca de que me va a hacer daño, le va a hacer daño a mi familia, a mi cuerpo. Y cuando logro indagar o ir más allá del pensamiento, me quedo tranquilo, pero después ahora regresa con que ahora yo lo voy a venerar. Ahora yo voy a venerar a la muerte, ahora voy a venerar a Satanás. O, por ejemplo, en la mañana amanecí con mucha paz, empecé a ir mis clases de un curso de milagros, tranquilo, como nunca, sin pensamientos, y llega el pensamiento, es gracias a Satanás. Y así como que me paralicé otra vez, y hace rato viendo mis clases del curso de milagros, me mandan una imagen de un video del sentido de la vida, y ya lo estaba viendo, y de repente el Instagram solito pone una imagen de los mexicanos venerando a Satanás, entonces me quedé otra vez paralizado. Entonces yo así como que yo pensé indagando que era por no querer estar bien o así, porque es, o es un pensamiento acerca de una cosa, o sea, acerca de una cosa, pero el ego me he identificado mucho con él porque como que le creo. Entonces yo me gustaría pues vivir una experiencia diferente, dicen, elige ahora diferente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría vivir en paz, estar tranquilo. Esos pensamientos, yo no sé por qué les creo, porque tengo esas creencias, obviamente desde niño, desde chiquito, creencias de brujería, santería, me llevaban con brujas, con brujos, todo eso. Entonces sí es como que obviamente sí hay ahí esos temores y pues no sé cómo liberarme de ellos, cómo liberarme de estos miedos. liberándote de ti mismo, de la idea que tienes de ti mismo, de la idea yo soy el cuerpo. ¿Me sigues? Sí, Tú te puedes liberar de todos los pensamientos, pero no, si no te liberas del pensamiento original, raíz, yo soy el cuerpo, te vas a pegar a cualquier otro pensamiento. Por lo que veo, no estás familiarizado con este conocimiento de que hablamos acá. Ok. ¿Cuál es el primer pensamiento que surge en tu mente en la mañana cuando te levantas? el miedo a Satanás. No, antes. ¿Y quién tiene la idea de Satanás? ¿De quién es la idea de Satanás? ¿Quién piensa en Satanás? O en Dios, o en lo que sea. Yo, Yo, exacto. O sea, el primer pensamiento es yo, ¿cierto? sí, Y luego vienen todos los demás pensamientos. Quien se despierta primero es yo. Es el primer pensamiento que surge. Y ese pensamiento es yo quiere decir cuerpo. La identificación con el cuerpo es la causa de todos los demás pensamientos. Pensamientos como creencias. Es una creencia. En realidad eres conciencia, pero
La mente te hace creer que estás limitado al cuerpo, de que eres el cuerpo. Sí, La mente cubre tu realidad, debido a que todos los pensamientos derivan del pensamiento yo. Lo que debes hacer es llevar la atención al pensamiento yo cada vez que surjan otros pensamientos, bien sea que los consideres buenos o malos. Por supuesto, tienes que dejar los pensamientos que son necesarios para llevar a cabo tu vida diaria, ¿sí? Para la practicidad del momento que sea. ¿Mm? Pero todos los pensamientos que están asociados con la identificación con el cuerpo o identificando otros como cuerpos deben ser erradicados, ¿no? Llevando la atención de los pensamientos al pensador. El pensador, que es el mismo que ve los pensamientos. ¿Me sigues? sí, sí, sí. En otras palabras, ignorar todos esos pensamientos, bien sea de que esas entidades sean reales o no. El único poder que tienes sobre ti es el poder que tú les das. Y la única realidad que tienes es la realidad que tú les das. ¿Me explico? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? No sé si me oyes. Sí, sí lo escucho. Ya. Pon la atención en ti mismo a ver qué sucede. A ver, aunque sea un minuto. Eso que conoces como yo. ¿Mm? ¿Y dónde están los pensamientos? No están. Lo que tienes es que dejar de pensar o dejar de ponerle atención a otros pensamientos, ¿m? Y llevar la atención a ti mismo, el observador de los pensamientos. Y luego esa idea de ser el observador, de ser el cuerpo, desaparece. ¿M? Te voy a enviar un texto para que le des una ojeada más tarde, ¿ok? Va, que va, muchas gracias. O lo puedes hacer ahora, dependiendo de si quieres hacer otras preguntas o estar con nosotros y te vas familiarizando con la dinámica de este grupo. Generalmente no respondo o no digo nada a menos que haya una pregunta. Muchos de los participantes están llevando a cabo la indagación. La indagación que tú haces no es la indagación que aquí se sugiere. Estás indagando acerca del contenido mental. ¿Me sigues? Sí, 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 Lo que se sugiere aquí es indagar el contenido de quién es ese contenido, a quién le pertenece el contenido mental, a mí, ¿verdad? sí. Ese mí, ese yo es el contenedor. Y la idea aquí es aprender cómo fijar la atención en el contenedor de manera de que el contenido sea ignorado. Ok, Así es como el contenido se va debilitando, disolviendo. Cuando el contenido es lo suficientemente escaso, si se quiere, y cuando la mente está lo suficientemente pura, entonces el contenedor también va a desaparecer, al menos temporalmente.
Es decir, el pensamiento yo que contiene todos los demás pensamientos va a desaparecer en su fuente, que es la conciencia. ¿Mm? Y esa conciencia donde la mente desaparece se revela como yo, ¿sí? Como lo que yo realmente soy. Conciencia más allá del nombre y la forma, más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá de cualquier fenómeno, más allá de la energía, ¿sí? Conciencia sin nombre y sin forma. Ya te envié el libro Sí, muchas gracias. por Messenger, ¿ok? Bye. Maybe you can cover him with a blanket and remove the shoes. Hay ciertos conceptos básicos que tal vez deberías familiarizarte si vas a continuar participando, ¿ok? Sí, Uno de los conceptos básicos es que lo que tú eres en esencia, tu realidad es conciencia, sin nombre, sin forma, sin cualidades, sin atributos, permanente, no sujeta a cambio, no sujeta a modificaciones y completamente inafectada por cualquier cosa que suceda, por cualquier fenómeno físico o mental, si lo físico y lo mental son diferentes. ¿Mm? Todo lo demás, aparte de la conciencia, es una ilusión, es ilusorio, realmente no existe. Está allí, pero realmente, pero es ilusorio, o sea que realmente no existe. El mundo, el cuerpo, la mente, la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Es ilusorio, ¿por qué? Porque aparece y desaparece. El mundo aparece en la vigilia, el cuerpo aparece en la vigilia, la mente aparece en la vigilia, ¿m? Y todo desaparece en el sueño profundo, ¿cierto? sí, O sea, aquello que aparece y desaparece, sufre modificaciones y cambios, no puede ser real. Real tiene que ser aquello que es permanente. Y aquello que es permanente es lo que uno realmente es. Esa conciencia de lo impermanente, esa conciencia de lo que aparece y desaparece. ¿Mm? Eso que aparece y desaparece colectivamente es la mente. En la mente no son solo los pensamientos, el intelecto, las predisposiciones, la memoria, el conocimiento, etcétera. También es lo material, ¿sí? Los cuerpos. Y también es la energía que se activa en la vigilia y hace que aparezca la mente, lo que uno conoce como mente, los pensamientos y las formas, ¿sí? O sea, que todo esto que estás, de lo que eres consciente ahora es un estado mental que la gente llama vigilia. Y cuando te vas a la cama puede que tengas sueños, es otro estado mental, ¿sí? El sueño con sueños o el sueño onírico. Y luego, ¡pum!, todo desaparece y eso lo llaman el sueño profundo. Los tres son estados mentales que se alternan y se contradicen. Y eso colectivamente es la mente. Primero, el temor es porque se cree que eso que aparece y desaparece es real. Y segundo, que lo consideramos separado de nosotros mismos. sí, Al considerarlo separado de nosotros mismos, entonces aparezco, eso quiere decir que hay una dualidad. Aquí estoy yo, que quiere decir el cuerpo, la identificación errónea con el cuerpo, y todo lo demás existe fuera, separado, aparte de mí. Como creo que está
separado, aparte de mí, como creo que es otro, entonces hay cabida para el miedo, o la rabia, o la envidia, o los celos, o la avaricia, o la lujuria, o lo que sea. Eso depende de la idea del sujeto y el objeto. Tiene que haber un objeto que considero que es la causa de los celos, de la envidia, del miedo, de la avaricia, de lo que sea. ¿Mm? Y el sujeto y el objeto no son otra cosa que pensamientos, ¿sí? Yo y tú. El primer pensamiento que surge, yo, automáticamente, todo lo que percibo a través del cuerpo, identificado con o como el cuerpo, es el otro, ¿sí? Yo y el otro. ¿Mm? Aparece la idea de dualidad. Yo estoy aquí y tú estás allá. ¿Mm? Somos dos, aparentemente dos entidades individuales separadas. ¿Mm? Porque yo estoy aquí y tú estás en México. Yo y tú separados. Y si te observas a ti y a mí, pareciera que fuéramos diferentes, ¿sí? Somos dos entidades individuales separadas, diferentes. Termina la transmisión, tú sigues tu camino, yo sigo por el mío, independientes, somos independientes. Y luego, por último, entra lo que se llama el juicio de valor. Yo soy mejor que tú, peor que tú, superior, inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso colectivamente es el aspecto sutil de la mente, que es tan ilusorio como el material. ¿Mm? Son pensamientos. O sea, que ese ser individual que pareciera que fuéramos no es otra cosa que una construcción mental, un pensamiento, yo. Y ese pensamiento yo es aislado de los demás pensamientos. Si el sujeto es aislado de los objetos, y por su propio peso, se sumerge en la conciencia. Y de nuevo, la conciencia en donde se sumerge queda develada, revelada como yo, como lo que uno realmente es. Básicamente son esos conceptos que uno debe tal vez de familiarizarse y entenderlos. Entonces, la indagación que generalmente la gente hace, la gente indaga acerca de algo, ¿sí? Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, sus creencias, o acerca de alguien, o acerca de algo. ¿Sí? La atención está en el objeto. ¿Sí? Aquí la atención va al sujeto, que estamos investigando al sujeto, a la realidad del sujeto, la naturaleza del sujeto y nuestra identidad como tal. Estamos cuestionando nuestra realidad como individuos. Y así es como al cuestionar mi identidad como individuo desaparece, pero mi realidad como conciencia permanece, o nuestra realidad como conciencia permanece. ¿Cómo vamos? No, pues sí, es que siempre cuestiono los pensamientos o las creencias y nunca había cuestionado a quién es el que está pensando. Claro, Eh, uno, Ahorita uno como que, cuestiona, claro, el ego no se cuestiona a sí mismo porque si lo hace desaparece. sí, 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 sí. Desaparece quiere decir como si tuviese existencia separada de nuestra propia realidad que es la conciencia. ¿Qué se hizo? ¿Sí? Ahí está. Ok.
Entonces, no sé si has entendido algo de lo que te he dicho. Si quieres decir algo más, otra pregunta o un comentario. Bueno, otra pregunta es acerca de, estaba viendo en un video de usted, pero acerca de la dualidad, de por qué sigue siendo el yo que piensa entonces ese que ve algo bueno o algo malo. Correcto. Si ves como conciencia, primero que nada, lo que veas no lo vas a ver como si fuera otro. No lo vas a ver separado, ni siquiera unido a ti, sino como tú mismo, ¿sí? Entonces, ¿a qué le tendrías miedo? ¿A qué desearías inclusive? ¿Qué Sí, aceptarías? ¿Qué rechazarías? lo que pasa que, bueno, a mí me pasa mucho, bueno, yo tengo un negocio de pollos rostizados aquí en México, tengo dos cadenas, y cuando vienen mis clientes que traen esas imágenes o así, del diablo, de la muerte, de lo que sea, pues yo trato de atenderlos lo mejor posible, ¿no? Con buena actitud, igual que a todos los clientes, pero eso no significa que me dé miedo, o sea, como que me da miedo, y ahorita entiendo que es por la dualidad y porque me siento separado, pero en realidad el cliente, pues soy yo, el cliente somos uno mismo, es lo que voy captando. Correcto, sí. Ok. Sí, de eso se trata, ¿sí? De rendir ese sentido de individualidad que es la causa del sentido de separación, la causa del sentido de dualidad, separación, diferenciación, independencia y las ideas del bien y el mal, básicamente eso. Porque no hay nada en el mundo que realmente diga yo soy bueno, yo soy malo. ¿Quién lo dice? Yo. O sea que es una creación mental. Bien y mal es una creación mental. Son pensamientos. Y la mente como tal es un pensamiento. El pensamiento yo o yo soy el cuerpo. ¿Qué más? No, sería, por el momento sería todo. O sea, yo sugeriría en el tiempo en el que estás ahora, aquí en la transmisión, trata de ver cómo te va llevando la atención de los pensamientos al pensador. ¿Sí? Esos pensamientos que son recurrentes, ¿sí? Que hay la predisposición o la tendencia a pensar en ellos. ¿Cómo? ¿Me gusta o no me gusta? Estos me gustan, los acepto, los acepto. Estos no me gustan, los rechazo. ¿Me sigues? Entonces, en vez de aceptar y rechazar pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, percepciones, trato de ver a quién es el sujeto de la experiencia. ¿Sí? ¿Quién experimenta o siente o es consciente de los pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones? Yo. Y darte cuenta cómo o cuando te distraes de ti mismo, cómo la atención se va. Eso se llama mente externalizada. Y cualquier cosa, pues. Ahí hay un icono, debe haber abajo, aquí abajo hay un icono donde puedes levantar la mano. Y así yo sé que quieres hacer la pregunta y se te abre el micrófono. Muchas gracias. Ok, a la orden.
Generalmente mantenemos los micrófonos cerrados para evitar el ruido del entorno, como son, hay 100 personas. ¿Ok? Entonces te voy a cerrar el micrófono y cualquier cosa levantas la mano y la volvemos a abrir. Ok, ahí está. Eso. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bien. César, según todo lo que he podido escucharte y lo que lo puedo entender, la idea de Dios depende si mi mente cree en eso o no cree en eso, ¿no? La idea de sí, Dios no, Dios es conciencia. Por lo tanto, uno es Dios. Decir esto en algunas religiones sería un sacrilegio. Hereje. Exacto. Sí, eso entiendo. Por la definición de conciencia, lo que pretende la Albaita es decirle que, como decías ahí, Baba, tú eres Dios. La diferencia es que yo lo sé y usted no lo sabe. Así algún día lo leí. La adoración o meditación o contemplación o atención en lo que se denomina como Dios personal o gurú es para aquellos que no pueden comprender que Dios no tiene nombre y no tiene forma en esencia y que es nuestra propia realidad, es nuestro propio ser, nuestra propia conciencia. Entonces, aquellos que están muy identificados con el cuerpo, es imposible que entiendan que Dios no tiene nombre y forma. ¿Mm? ¿Sí me explico? Sí, correcto. Sí, es correcto. De las religiones que de entrada no proponen la existencia de un Dios personal con nombre y forma, es el Islam. Y la máxima del Islam es la máxima de todas las religiones, ¿sí? Anul Haq, yo soy eso, ¿sí? O yo soy Dios. En el hinduismo, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Brahman es conciencia o Dios. En el cristianismo igual, yo soy el que soy. Sí, el nombre de Dios es yo soy, no Él es, el yo soy. Ahora, la interpretación que hayan hecho los que se autodenominan custodios de la verdad, y eso es otra cosa. No, no voy a entrar en detalles, pero la propia observación de nuestra experiencia diaria de los tres estados mentales, vigilia, sueño onírico y sueño profundo, nos lleva a la conclusión, al menos intelectualmente, y por raciocinio, por lógica o por intuición, de que uno es no es otra cosa que conciencia. ¿No? Todo aparece y desaparece, excepto yo, la conciencia misma de lo que aparece y desaparece. ¿Quién es consciente de la vigilia? Yo.
Quien es consciente del sueño con sueños, yo. Quien es consciente del sueño profundo, yo. Es decir, que yo realmente, La conciencia. exactamente, la palabra yo se refiere a esa conciencia. Es la mente la que hace creer que nuestra realidad está limitada a un nombre y una forma en particular. Estamos sujetos a nacimiento, muerte, reencarnación, destino, karma, libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente esta idea es muy revolucionaria. Bueno, para algunos es una idea, para otros es un hecho, por eso se dice que es la verdad, pero no la verdad como lo opuesto a lo falso, sino que es un hecho como tal, es una realidad. César, y entiendo que el Advaita plantea, pero hay dos formas de llegar a a esa conciencia que es la devoción también es otra forma, ¿no? La devoción y la indagación son básicamente lo mismo, ¿Y en qué difieren? no difieren, son Es básicamente di- lo mismo, por eso por ende no difieren. La diferencia es dependiendo del temperamento del buscador. Hay buscadores que son muy emocionales y no pueden usar la razón como instrumento para el autoconocimiento. Entonces se rinden, aceptan que lo que sucede se le atribuye a una inteligencia superior, un poder supremo, como lo quieras llamar, y asumen que ese poder es responsable de todo. Por lo tanto, yo no hago nada. ¿Mm? Entonces, yo me rindo ante eso. Como creo que ser el ego, yo me rindo ante eso. Cuando yo como individuo, que creo ser, me rindo ante eso, yo como individuo desaparezco y me doy cuenta de que soy eso. ¿No? A lo que se rinde es ese sentido de individualidad. ¿No? es Oye, una forma de llegar a la misma conclusión. lleva a la misma conclusión, correcto. Si todo lo que sucede es responsabilidad de un poder supremo, entonces ¿de qué habría yo de preocuparme y cómo podría considerar mis acciones como mías? Eso hace que la mente del buscador se quede quieto. O sea, yo no tengo problemas, son sus problemas. Es más, yo soy su problema. ¿Mm? Si él me trajo para acá, que él se encargue. Entonces esa mente se va aquietando. ¿Mm? Esa mente se va olvidando del objeto de la preocupación, ¿mm? Del objeto del deseo. Y cuando se queda quieta, ¡rup!, se sumerge en su fuente. Y de nuevo, la fuente donde se sumerge se revela como yo. Uno se da cuenta de que esa conciencia que queda develada cuando la mente se sumerge en su fuente, pierde su sentido de individualidad, no es otra cosa que lo que uno es. O sea que el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita no está planteando otra cosa que la misma devoción. El Bhagavad Gita, hay una parte que el Bhagavad Gita es Krishna dándole el conocimiento supremo a Arjuna. Sí. Y ahí le habla de de esos dos caminos, la rendición y el conocimiento o la indagación. ¿Cuál dirías tú que es el texto más limpio, más purificado al conocimiento que nos ha llegado a nuestro tiempo? ¿La Biblia o lo pronto los libros, los Vedas? Yo estoy de acuerdo con Ramana Maharshi que aún viviendo en India, aún
basando su conocimiento que era personal, pero apoyándose intelectualmente para hablar de ello con los devotos como los Vedas. Él decía que no había una verdad tan claramente explicada como en la Biblia, que decía yo soy, es la verdad y la forma de saberlo es quedándose quietos, ¿no? La Biblia dice permanece quieto y sabe que yo soy, o yo soy el que soy. El que soy quiere decir que no lo puedo definir. Yo soy, ¿quién? El que soy, ¿sí? Porque ese yo soy conciencia, esa conciencia yo soy, al no tener ni nombre, ni forma, ni cualidades, ni características, ni atributos, ni estar sujeto a cambios, modificaciones, no puede ser descrita. ¿Mm? Y si el yo soy lo único que es, ¿quién habría de describírsela a quién? Cuando, Ya. cuando uno se queda sin pensar y lo olvida todo, incluyendo el sentido de individualidad, lo único que se sabe es que se es, lo único que se sabe es yo soy. Y ese conocimiento yo soy no es un pensamiento, es simple conocimiento directo de nuestra propia existencia, conocimiento de existencia o conciencia de ser conciencia, donde existencia, existir, ser y conciencia son lo mismo o significan lo mismo. Tanto todas las religiones en su punto más alto, por decirlo así, revelan esta verdad simple. Todo lo demás es diseñado para aquellos que no pueden entender esta verdad simple. Muchos de esos textos están mezclados. Entonces pareciera que no hay un orden que yo diga, bueno, ¿cuál es lo más elevado? ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Para eso generalmente hace falta alguien con quien hablar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien con quien quiera hablar? ¿Qué quiere decir? Alguien que sepa por conocimiento directo ese conocimiento, que tenga ese conocimiento por sí mismo. O sea, al que sepa de lo que está hablando, que no sea una teoría para él, o una creencia, o un mero concepto, sino un hecho, a lo que la gente llama sabios, santos, videntes, gurúes, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llamamos al Baita. Advaita simplemente quiere decir no dos, o no dualidad. Advaita quiere decir que no existe una segunda entidad llamada mundo, o mente, o ego, o ilusión, o maya, separada o independiente de la conciencia. Y Que la, todos los que pregonan el Advaita, ¿cómo se llaman? perdón, ¿Cómo llamaríamos o cómo se llamarían a todos los que pregonan el Advaita, la no dualidad? si utilizas el término sánscrito, en India los llamarían los Advaitins. Y en un lenguaje que puedan entender todos los no dualistas, los que no consideran la existencia de la dualidad, de que haya dos, una conciencia y una manifestación, que no son dos, son uno y la misma cosa. Si la manifestación
de la conciencia son lo mismo, entonces ya no la puedes llamar manifestación o ilusión, es la conciencia también. Por lo tanto, solo la conciencia es. Por lo que usted dice, entonces, yo podría ser un practicante católico y entrar en no dualidad sin, o sea, la religión no tiene nada que ver en esto. Nada que ver. Es más, la idea de practicante y de ser católico, cualquier idea de ser que tengas y cualquier idea que tengas de ti mismo, una idea de ser practicante, católico, lo que sea, todo eso desaparece. Ese es el estado último, el estado donde los conceptos, creencias, ideas simplemente no surgen. Muchas gracias, César, muy amable. César, ¿cómo estás? Ah, sí, claro. Bien, César. El conocimiento de ser, conciencia, ¿tiene algún propósito o es algo que surge simplemente espontáneamente? ¿No? Digo, Porque si no hay ego, ¿no? No hay propósito, ¿no? ¿O sí?
Propósito de ser consciente, de ser conciencia, es la destrucción de la ignorancia. Es decir, la idea yo soy el cuerpo. Claro, pero también eso también implica que había algo que necesitaba ser destruido. Aparentemente, Ok. realmente no, pero aparentemente sí. O no pareciera que el ego existe. Oh, sí, claro, claro que sí, pareciera. Parece que es, pero en realidad no es. Pero este aparente proceso sucede espontáneamente, ¿no? En realidad sí. Pero debido a la presencia del ego, pareciera que el ego es el responsable del proceso y el experimentador del proceso. Ok. Pero en realidad no tiene ningún significado, ningún propósito. Remover O la, sea, más, remover la ignorancia. claro. El propósito Ujú. que pareciera que la llevara a cabo un aparente individuo, persona o ego, es hacer que esa idea de que hay un individuo, un ego o persona, desaparezca. Esa es una idea limitante, la que da la impresión de que nuestra realidad, sin nombre, sin forma, conciencia, está limitada al cuerpo, que está sujeto a nacimiento, crecimiento, decaimiento, muerte, reencarnación, liberación, esclavitud, libre albedrío, destino, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra realidad es Ok. completamente ajena o independiente a todo eso. Todo César, y más allá del ser no hay nada. Es decir, no hay algo como, porque la mente inmediatamente piensa de que, oh, what's next, ¿no? O sea, y, y, ¿y qué más, ¿no? Entonces, también me vienen estos pensamientos de, ¿qué es esto de, por ejemplo, que algunas religiones llaman, bueno, que lo he escuchado por ahí también, ¿no? Sobre la ascensión, por ejemplo, ¿no? Que como que hay niveles, ¿no? Pero yo digo, pero si no hay nada más, o sea, o sea, nada más. La ascensión, lo que llaman ascensión, es ascender. Sí, voy de aquí para allá, ¿verdad? Pero no es un movimiento Ujú. o una experiencia. Es dejar a un lado la idea yo soy el cuerpo y se asciende, ¿no? Al conocimiento yo soy la conciencia, pero no es alguien que va a ascender a ningún sitio. Mm. No, no, sí entiendo eso, ¿no? De que, o sea, que asciendes que, pero solamente ascendería a algo que está limitado para volverse algo más elevado. Desde el punto de vista absoluto, todo eso queda reducido a meras creencias. Ah, ok. Ya. Es cierto, no es que no tengan una función explicatoria, pero lugares como tal o experiencias como tal o un movimiento como tal no existen. Es Ok. excepción. Perdón, no te escuché la última parte. Muere como ego y resucita como conciencia. Al reino de los cielos se refiere al estado natural de la conciencia, no a un lugar en particular en algún sitio por aquí o por allá. Claro, tú te das cuenta o sea, que no hay tal cosa. O sea, que no hay, en realidad no hay ni cielo, ni infierno, ni nada. Existen, Que tú eres existen eso. en la mente. ¿Perdón? Existen solamente en la mente y son la mente misma, una parte de la mente.
Entonces se podría decir de que esto de la ascensión también es un estado mental. No. La ascensión es un concepto utilizado para referirse al autoconocimiento. Lo que no hay es alguien que ascienda o que tenga el autoconocimiento. La que la conciencia se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma. No hay una persona que ascienda a un lugar, a un estado llamado conciencia y lo experimente, que ascienda y llegue hasta allá, que lo alcance. O sea, solamente hay una ascensión. Eso es lo que dice, salirse del ego. Correcto. Y entonces cuando conoces que eres conciencia, no hay nada más que decir. A, Ok, a menos que te pregunten. ok. Entonces, rebobinando un poquito, César, realmente la iluminación no tiene ningún significado de nada. Realmente no hay ni siquiera iluminación. Ok. César, y la otra, la otra pregunta era de que realmente la conciencia solamente se puede hallar en este instante, ¿no? Más tarde es imposible porque más tarde no existe, solo este instante existe. Sí, o sea que este pensamiento de que, o sea, este proceso inclusive aparente, ¿no? Es completamente ilusorio, ¿no? El proceso de, ya voy a llegar ahí y o sea, lo voy a encontrar, una cosa así, ¿no? Porque siempre está acá, de todas maneras, ¿no? Está, El proceso, el yo que está en el proceso es ilusorio. Por lo tanto, el proceso del yo es ilusorio. Son ideas del yo ilusorio. La idea de que está en el proceso, de que va avanzando, de que va evolucionando, de que se está purificando, de que está cerca, casi listo, próximo a iluminarse, despertar, ascender, etcétera, etcétera, etcétera. Son pensamientos del yo. Y los pensamientos del yo y el yo son lo mismo. Y pensador y pensamiento es lo mismo, no los puedes separar. sí. Es que, bueno, estaba haciendo scrolling, ¿no? Estaba ahí, pues pasan estas noticias, ¿no? De la política y obviamente trato de evitarlas, ¿no? Pero pues siempre, siempre aparecen y bueno, me dio como un poco de curiosidad. Bueno, y en el instante que aparecen, obviamente, yo digo, oh, qué barbaridad, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero luego me doy cuenta, ¿no? Y de ahí, mentalmente, es como que, oh, esto también es, ¿no? Esto es. Y de pronto, y de pronto es como que nuevamente todo desapareció, ¿no? O sea, en este instante, ¿no? Y, y ya, o sea, y cambió, es como que si alguien hubiese cambiado de canal, una cosa así. Y bueno, desde la mente puedo apreciar eso, ¿no? Porque yo digo, ok, o sea, es como que reconozco, me he vuelto a identificar, ¿no? Con esto. Gente, Sí, sí, exacto. desde la mente es percepción como la mente.
Sí. Ujú. De todo lo demás es otro. Exacto. Es el objeto de la experiencia del sujeto, que es también una entidad mental. El objeto también. El sujeto y el objeto. Exacto. Sí, también. Y de ahí digo, ah, pero ¿quién es el que se ha identificado? Y César, entonces, esto de la indagación, ¿no? Ahora me sucede también en los sueños. O sea, es decir, que me doy cuenta que estoy soñando y en el sueño indago. Esto es, ¿no es cierto? Esto es posible, ¿no? Es natural. Ok. Dame un segundito, ya, no te vayas. Si la indagación se lleva a cabo de manera intensa durante la vigilia, continúa en el sueño. ¿Qué es eso? Debe suceder así. ¿Perdón? Debe suceder así. Mm, Al igual que si piensas intensamente en algo durante la vigilia, continúas pensando en ello en el sueño. ¿Me sigues? sí, La predisposición a pensar en algo cambia por la claro. predisposición de pensar en uno mismo o de ponerle atención a algo, a ponerle atención en uno mismo. Sí, como los satsangs durante el sueño también, ¿no? Que en un tiempo estaba tan o sea, envuelta en los satsangs, ¿no? Y pues me aparecías hasta en mis sueños, ¿no? Mm, es posible. Mm. Así es como funciona, ¿no? Uno se encuentra en el sueño indagando, ¿sí? Ignorando pensamientos, imágenes. Y puede que se presente el sueño profundo y aún así se es consciente de ser conciencia. César, tengo otra pregunta. Esto es como un poco. Antes estaba interesada en el chamanismo y en esto de la creación de la realidad y todo esto, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Muy curiosa, la verdad, porque una de mis abuelas fue curandera, ¿ya? Una mujer bastante humilde, ¿no? Nunca cobró por nada, ¿no? Pero tenía mucha fe, ¿no? Tenía mucha, mucha fe. Y realmente vi muchas cosas muchos milagros que hizo, ¿no? Curaba y todo esto, ¿no? O la gente casi nunca le daban dinero, ¿no? Pero le daban una gallinita, una cosita, así. Le cambiaban, ¿no? Hacía con trueque. Am, y entonces, am, esta, por ejemplo, yo entiendo que como toda esta información está en la mente, ¿no? ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, se curan con un placebo, con una pasadita de huevo o lo que sea, ¿no? Y otras necesitan, por ejemplo, una quimioterapia? ¿Es por la información que cada uno carga? Depende de la fe. Ah, ok. Entiendo también que eso también pasa por la voluntad de Dios, ¿no? O sea, es decir, Muchos factores, sí. ¿perdón? Muchos factores. Puede ser Ujú. karma o destino, puede ser cualquier cosa.
Ahora, ya te estás metiendo para el lado de la mente, si ya te estás metiendo Sí. y te pierdes. No, no, sí, sí entiendo que todo eso es mente y sí entiendo también que hay personas que lo hacen para manipular, ¿no? O sea, por motivos egocéntricos y todo. Pero también entiendo de que o sea, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de que eso pase naturalmente sin, y es decir, mi pregunta era si alguien, por ejemplo, se tiene que sanar y ahí estaba escrito de que se tenía que sanar, se va a sanar, no importa cómo. Hay personas que nacen con esos dones. Ujú. O sea, inclusive si lees la Biblia te dice que todos los dones, tanto como la clarividencia, clariaudiencia, ah, sanación, etcétera, son dados por el Espíritu, es decir, que están contenidos en la conciencia, que no son propios, ¿sí? Son dados. Es decir, que no hay nadie que cure independientemente, que lo haga él solo, que pueda decirse yo soy el sanador y yo tengo el poder de hacer esto. Son poderes atribuidos, son dados. Sí. Ujú. Eso decía mi abuelita también, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo haces? O sea, ella decía, no, es que yo no lo hago. Decía, no, yo no lo hago, lo hace el Señor, decían. Lo hace el Señor. Cuando Jesús curó al ciego y Ujú. ahora ve y sé feliz, y el ciego le dijo, ¿qué puedo hacer para agradecerte? ¿Qué te puedo dar? Y dice, no, anda, ve y sé feliz. No le digas, pero no le digas a nadie que yo lo hice. Pero, o sea, lo que te pregunto es si es que, por ejemplo, ¿por qué inclusive eso o cualquier otro tipo de remedio de sanación, ¿no? La medicina convencional, por ejemplo, ¿no? Em, ¿Por qué porque a algunos le funcionan y a otros no? ¿Es porque esto ya estaba predeterminado? Sí y no, ¿sí? No hay nada escrito sobre piedra. A otro ciego, Jesucristo el ciego le pidió a Jesucristo que lo sanara. Y le dijo, ¿crees que tengo el poder para sanarte? Y me dice, y le dijo, sí. Entonces abre los ojos y ve. O sea que no hay realmente un punto de referencia, ¿no? Baba curó a una persona de cáncer, le dio vibuti, lo curó de cáncer. Al tiempo el Señor regresó porque el cáncer había regresado. Y, y Baba le dijo, él le preguntó que por qué el cáncer había regresado y Baba le dijo, ¿por qué dudaste? Y la persona le dijo, ¿y ahora qué? Y Baba le dijo, nada, muérete. Claro, al rato regresó, le volvió a dar vibuti y le volvió a curar y le dijo, "Ah, no vuelvas a dudar. Una señora que vive aquí en el edificio, que la conocimos por casualidad, que era la dueña de la inquilina de este apartamento. Y luego nos mudamos del piso 5 donde estamos al piso 8 de la misma torre. Y resulta que era devota de Saibaba hace muchísimos años, inclusive antes que yo. Y ella tenía un tumor aquí en la garganta, maligno. Y Baba se le apareció en un sueño y como que lo hubiera operado y al día siguiente no tenía nada. La llamó al día siguiente a una entrevista. Le preguntó que si le había dolido la operación y ella dijo que no. Y ella le pregunta a Baba que por qué si él podía hacer todo eso construyó hospitales. Él decía, los hospitales son para aquellos que no tienen fe. Pero aún así hay cosas que no, ¿entiendes? Porque no curó a todo el mundo, Jesús no sanó a todo el mundo. Entonces, por una parte se podría decir que está predeterminado también. O sea, entrar en ese campo, uff, Así es fascinante, ¿no? Pero, uy, mejor ya ni me meto ahí porque ya. se le encanta y se pierde allí. Ah, no, no, o sea, a mí me encantó por un tiempo, ¿no? Pero
Todavía. Claro. Hay de todo también, ¿no? Porque pues de ahí te metes un poquito más y encuentras pues a estos brujos, ay Dios. Entonces ya mejor ya, No, no, no. gracias. Trata de menospreciar, rechazar o negar su existencia. No, 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 claro, existen, pero, o sea, de todas maneras es como que, ya, o sea, ya para qué te cuento, ¿no? O sea, hay gente que pues que no, ese es el punto, ya, el punto es de que hay gente que no sirve a la verdad, ¿no? Que no sirve a la luz. Entonces, bueno, que en realidad, pero en realidad sí, sí sirven. O sea, aparentemente no. En realidad, no, todo existe de todas maneras. Aparentemente no sirven, pero sí sirven. Son parte, son parte de todo, así como son los microbios, las bacterias. Todo. Sí. Ok, César, te agradezco mucho. Chao, chao. Ay, te abrí el micrófono nuevo por error. Disculpa.
Hola César, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Viste cuando Ramana dice que cuando se alcanzará la realización del ser, cuando el mundo que es lo que se ve haya sido eliminado, se dará la realización del ser que es el que ve? Vos ayer respondías un poco porque era la pregunta mía, ¿no? Vos decías, ve de quién es la historia personal, ignorando la historia persona, que son los pensamientos egocentrados. No tenés que salir del bucle, solo darte cuenta que es ilusorio. Claro, pero el problema sería que no me doy cuenta que es ilusorio. Para mí, en el momento, cuando me engancho en algo, es completamente real y pierdo en indagación totalmente porque supongo que debe haber dos factores. Una, que el pensar me da una sensación de control, supongo yo. Y otra, porque creo que es real lo que está pasando y yo trato de solucionar, por así decirlo, sin dejar que de alguna manera se solucione por sí mismo. Pero bueno, se me complica, porque en el momento, aunque sé que es ilusorio, por un lado, eh, se me hace bastante complicado darme cuenta. ¿Qué puedo hacer para mantener esa indagación cuando me preocupo o creo que es real eso que está pasando? Cuando te preocupas es porque abandonaste la indagación, es decir, la Claro, atención se fue de ti mismo al objeto de preocupación, a aquello a que lo hace, aquello a lo cual le hacemos responsable o creemos que es la causa de la preocupación, del miedo, la angustia, la ansiedad, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Pero pongamos este ejemplo. Si yo fuera, estuviéramos en forma presencial, suponte, y vos fueras una persona agresiva, yo me preocupo porque pienso que vos me podés llegar a pegar, entonces vos pienso que pongo la defensiva. Si me vas a pegar, me vas a pegar, me preocupe o no, pero yo me preocupo porque hay un antecedente de que sos agresivo y que podrías pegarme. No soluciona nada, porque cuando me pegaste, pero me preocupo por algo. No tiene mucho sentido, pero la mente, Preocupación obviamente es por la impronta de la experiencia anterior que crea la predisposición, ¿sí? A pensar, este me va a pegar porque ya me pegó, sí, o este es agresivo ayer y fue agresivo ayer, por lo tanto va a ser agresivo hoy. Aún así, si la persona es agresiva o lo que sea, todo depende de cómo uno reaccione. Y la reacción claro, depende de de mis propias predisposiciones. sí, sí, tengo, eh, sí, sí. El otro día escuchaba una pavada de ¿Cuándo? el otro día escuchaba una entrevista de David Carradine y decía que el verdadero luchador de Kung Fu nunca llegaba a la pelea, porque ya la veía como antes y cuando estaba la pelea ella estaba en otro lado. Pero bueno, es como que, bueno, sí, yo me expongo de alguna manera a eso y me preocupo. No puedo fluir. Sí, bueno, tengo esa historia personal y me condiciona y entro, sí, no me quedo en la... Indaga. Haz una pausa e indaga.
Sí, sin indago todo se soluciona automáticamente, aparentemente. Pero igual me podés pegar. Una de esas. No se resuelve, se disuelve. Eso no quiere decir que si una persona es agresiva te tienes que quedar ahí y Claro, no, sí, se entiende. darte la agresividad. Si tienes la posibilidad de irte de allí, vete. Si no, bueno, entonces mantén la calma en la medida de Sí, lo... igual, sí, sí, igual es una forma de decirlo, ¿no? Porque a mí me pasa que por ahí no solamente, por así decirlo, cuando el objeto está presente, sino que la mente sigue creando la historia una vez que la situación pasó. Si pasó, ¿por qué sigue la mente trabajando como si estuviera sacando conclusiones? Deja esa impronta, ese rastro y sigue pensando, o anticipando la próxima o comentando la que pasó. Qué aburrido. Pero también no te entretengas con esos pensamientos. Entiéndelo. La indagación te va a hacer entender todo eso. ¿Sí? La indagación trae claridad. Se aclaran todas las dudas y se entiende el funcionamiento de la mente, del mundo, de todo. Alcanza el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Y el reino de los cielos no es otra cosa que el estado natural de tu propia realidad y tu propia realidad. Ok. Genial. Gracias. Las voces.
El video de la segunda sesión de ayer ya está colgado. Oh, Matisse, how are Hey, you? yeah, no, quite well lately. Sorry? Quite well Good to know. lately. Quite, yeah, yeah. Um, no, yeah, I guess your time is over today, But but maybe one fast question. I have been lately reading this Be As You Are book, and it helps me to maintain inquiring. No, just reading it kind of gets me on the wave wave of it. So maybe I have read it all that book already, and I thought maybe you could suggest some other good translations of some book. again, I didn't get the last part. Uh, uh, like, could you suggest some other good book from Ramana which would keep me inquiring? Yes, you are is a good one. No, yeah, I read it. I don't know. Maybe I should just keep reading it over again. I would read the English translations of Ramana's teachings in general, written by Michael James. Michael James. Okay. Well, also good, but Michael James is also good. He has a website, and uh, he has a website, and it is quite good. And then you can basically Ramana's teachings, the teachings of what his awakened devotees wrote, like Muruganar, Sadhu Om, basically those I, two. I, I, yeah, just a second. I will take a pen, write it down. Pretty sure that I have the website here. Michael James. I can send it to you so you don't. Yeah, thanks. Pretty sure I have it here. Hold on. I'll send you the link to the website. I have you on WhatsApp, right? Think. No, in Messenger. Or maybe WhatsApp also. I don't know.
I have still old phone number, maybe your change. He's here you are. Okay. Send it to you. I'm sending it to you on Facebook. There you are. Okay. Messenger. And what was those other names which you told those Ramana students? No, they are included here on Michael's page, Okay. and these are I would say, I'm not underestimating David Godman translations. They're quite good. Mm. But this is kind of my favorite issue, so to speak, the ones that Michael James are doing. Mhm. And then he got, well, David also, he spoke directly with some of Ramana's devotees that were alive, like Muruganar, Sadhu Om, and a few others, right? Annamalai Swami, etc. Mhm. The opposite translations are quite good, and the explanations are also quite good, are very clear. Yeah. Nice. Thanks. How are you doing? I'm doing okay, yeah. Mm. I'm doing okay, the best I can. Still Okay, in Venezuela. yes, yes. I gotta go now. I have a few things to do. Yeah. All right. Thanks. Thanks a lot. You're welcome. Good to talk to you. Good to see you. Yeah. Nice. Ok, que nos All vemos. right. Good night. Ok, nos vemos entonces a la noche o el miércoles. Hoy es domingo. Ok.